Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: Samuel, Samuel. Él respondió: Aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó: Yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate, y si te llaman dirás: Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: Voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía contar la visión de Elí, pero Elí le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: Aquí estoy. Él preguntó: ¿Qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro, si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé. Capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto de Yahvé. Ocurrió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir a Israel,
y los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Eben-Jaezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate, y fue batido Israel por los filisteos, muriendo en las filas, en campo abierto, cerca de 4.000 hombres. Volvió el ejército al campamento, y los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot, que está sobre los querubines. Acompañaron al arca Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Eli. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron: ¿Qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque se decían: Dios ha venido al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Trabaron batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30.000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Eli. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Enlí en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino, pues, este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó: ¿qué tumulto es este? Dios prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba 98 años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí: vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió: Israel ha huido ante los filisteos. Además, el ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus 2 hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios, cayó Elí de su asiento hacia atrás en medio de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y de su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando la muerte, las que asistían le dijeron: ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel
aludiendo a la captura del arca de Dios a su suegro y a su marido. Y dijo: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Capítulo 5, del 1 al 12. Los filisteos por su parte tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben-Jaezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. A la mañana siguiente vinieron los asdodeos al templo de Dagón, y he aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y le volvieron a su sitio. Pero la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban rotas en el umbral, solo quedaba el tronco de Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron: que no se puede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron pues convocar junto a ellos a todos los tiranos de los filisteos y dijeron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron: el arca del Dios de Israel se trasladará a Gat. Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad, provocando gran terror. Los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, fueron castigados, saliéndoles tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Exclamaron los ecronitas: han encaminado hacia mí el arca de Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron invocar a todos los tiranos de los filisteos y dijeron: devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio, y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 100. Salmo de acción de gracias. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 17, 11:37, 18:1-14.
El escándalo. Dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Andad pues con cuidado. Corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Poder de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Servid con humildad. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá: vedlo aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios ya está entre vosotros. El día del Hijo del Hombre. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis, ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla en un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Al uno tomarán y al otro le dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas. A una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les respondió, donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. El juez inicuo y la viuda importuna. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme». Dijo pues el Señor, «Oíd lo que dice el juez injusto. Pues, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». El fariseo y el publicano. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 25 de abril, día 115. Los hijos sacerdotales de Elí eran hombres inútiles que no tenían consideración por el Señor y trataban con desprecio las ofrendas para el sacrificio. Su orgullo pecaminoso y el desprecio a su padre traen la destrucción sobre todos ellos. Los hijos de Elí ejemplifican las palabras de Jesús. Aquellos que buscan su propia ganancia perderán su vida. Elí y sus hijos fueron sacerdotes, pero donde esperaríamos encontrarlos, encontramos en su lugar al joven Samuel, cerca del arca, donde habitaba la presencia de Dios.
sirviendo al Señor. Jesús enseña, todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Elí cae de su sede, y él y su casa, humillado y desheredado. Pero Samuel, humildemente, acostado en el templo, será levantado para ser el primer profeta de Israel. Él oirá y conocerá al Señor, y por tanto será capaz de dirigir al pueblo de Dios. Samuel nos recuerda que la humildad es el fundamento de la oración, que nos abre la puerta para que veamos y escuchemos al Señor. Como Samuel, el leproso que humildemente vuelve a Jesús es el que verdaderamente encuentra al Señor. ¿Qué puedes hacer hoy para caminar humildemente con el Señor?